Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 1, la palabra del Señor dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya, gloria a Dios. Esta preciosa porción de las Escrituras que acabamos de leer, conocida como el Sermón del Monte, y dentro de aquel sermón tan precioso, los versos que acabamos de leer, las bienaventuranzas. Estábamos diciendo, a los del turno anterior, que estamos con un desafío en el corazón que hemos iniciado en domingos anteriores y que en algunas fechas especiales hemos estado tocando otros temas, pero que vamos a retomar por tener una especial y vital importancia, y es el tema del reino de los cielos. Veíamos nosotros de que el Señor, cuando resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos, la palabra del Señor dice que les enseñaba y les predicaba acerca del reino de los cielos. Cuando nosotros estudiamos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, vemos de que un gran porcentaje de su enseñanza, aproximadamente el 70% de la enseñanza del Señor Jesús, está relacionada con el reino de los cielos. De tal forma que el tema se constituye en un tema vertebral, vamos a decir así, neurálgico dentro de nuestra comprensión de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y en esta preciosa mañana vamos a meditar acerca de los principios del reino. Y obviamente estos principios están estrechamente relacionados con la ley del reino, la ley que rige este reino de los cielos. Y la palabra del Señor, en esta porción tan especial, acompáñeme nuevamente en el verso 1. Vamos a escudriñar y vamos a concentrarnos en esta mañana en los primeros versos, para luego ir profundizando los próximos domingos. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en estos preciosos versos, el Señor toca un concepto que intrínsecamente tenían en su corazón el pueblo de Israel,
Este evangelio, el evangelio de Mateo, tiene una orientación hacia el pueblo judío y un tema que muy candente en el corazón del pueblo de Israel en este momento era justamente el reino. Ellos tenían las promesas muy presentes en su corazón de que el Señor restauraría el reino de David. Y esta tremenda palabra en sus corazones los tenía con una esperanza, voy a decir así, de que ese reinado de David se restaurara en el tiempo de ellos y ellos pudiesen tener al fin la paz, la tranquilidad y voy a mencionar la felicidad. Y el Señor, conociendo de esta esperanza en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, arranca con un tema, como decíamos, neurálgico, el reino de los cielos. Y Él empieza a establecer y a presentar al pueblo de Dios los principios del reino de los cielos. Y en esta mañana nosotros vamos a escudriñar en esta preciosa enseñanza del Señor Jesús, vamos a decir así, introductoria hacia el reino de los cielos, de lo que significa el reino de los cielos y lo que fueron percibiendo ellos. Pero yo quiero que usted note algo. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús miró a las multitudes y encontró un común denominador en el corazón de las multitudes. Y Él entró con el tema del reino de los cielos y con un concepto del reino de los cielos como principio en el reino de los cielos que es neurálgico para aquel momento y para nosotros como iglesia. Miren lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La expresión que nosotros escuchamos aquí como bienaventurados es una expresión que tiene un impacto mucho más amplio en el original, en el griego. Y la expresión que utiliza la palabra del Señor, que utiliza el Señor por mano de Mateo, es Makarios. Y esta expresión en el griego, conocida por quienes estaban escuchando y leyendo, esta expresión tiene un impacto muy fuerte. Y permítame mencionarles la definición desde el contexto griego de esta expresión Makarios que utiliza el Señor para arrancar. Y no solamente Él la utiliza una vez, sino que el Señor empieza a repetirla y le dice Makarios, Makarios, Makarios. Mire cómo se define en el contexto griego esta expresión tan especial que utiliza nuestro Señor para presentar los principios, uno de los principios más especiales del reino de los cielos. Makarios se define como el gozo y la satisfacción espiritual que perduran a pesar de las circunstancias. Un adjetivo que denota felicidad. Alguien muy bendecido. El contexto de esta expresión que utiliza nuestro Señor, ¿no? Si nosotros la traducimos, podríamos traducirla muy bien al español y tal vez ampliar un poquito la fuerza de bienaventurado, ¿no? Que una palabra que a veces nosotros no la logramos captar en el contexto, la fuerza que tiene el original que el Señor está utilizando. Makarios, esta expresión tan especial que nos dice el gozo y la satisfacción espiritual que permanecen a pesar de las circunstancias. Podríamos parafrasear y decir, la felicidad tiene que ver con un adjetivo que tiene que ver en nuestro lenguaje con ¿qué? Con la felicidad. Pero una felicidad que no está fundada
en aspectos temporales, en aspectos materiales, sino, dice, es una felicidad. Macarios es una felicidad, es un gozo, es una satisfacción espiritual que no está basada en lo circunstancial, no está basada en los problemas que yo pueda tener. Mi felicidad, esa felicidad es en Macarios, del reino de los cielos, que se constituye en un principio tan neurálgico. No está fundada en las circunstancias. El Señor empieza a definir al ver la multitud. Les decía hace un momento, cuando Él veía la multitud, Él veía en su corazón, el que conoce los corazones del hombre. Y al mirar veía un común denominador, y era la ausencia de la felicidad. Él veía en cada persona, en cada familia, tal vez en cada hijo, en cada padre, en cada persona que estaba allí, que había una razón circunstancial que le estaba quitando su felicidad. Y este tema, este concepto de la felicidad, un concepto discutido por los griegos mucho antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, un tema que se volvía tan actual en ese momento y que hoy es tan actual también para cada uno de nosotros, la felicidad. Y ese Macarios que utilizaba la palabra del Señor, una expresión griega que para ellos era un desafío. ¿Sabes? Cuando el Señor decía, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ellos decían, felices, ¿cómo felices? Se miraban tal vez el uno al otro, subyugados por el imperio romano, en pobrezas a veces tan extremas, en situaciones tan humillantes. Miraban y decían, ¿feliz? ¿Quién es feliz? Y este principio en el reino, mis amados hermanos, se constituye en un termómetro muy especial en el reino de los cielos. Y cuando digo en el reino de los cielos, estoy diciendo en la iglesia, en nuestra vida como cristianos. Es un termómetro muy especial, es un termómetro que nosotros debemos tomarle atención. Algo está aconteciendo cuando yo dejo de percibir ese Macarios en mi vida. Cuando ese Macarios es una ausencia, cuando no hay Macarios en mi vida, entonces yo debo pensar qué está aconteciendo en mi vida, en el reino de los cielos. Voy a decirle algo más. En el Evangelio según San Lucas, permítame por favor mencionar algo de que el Señor explica al respecto. Capítulo 4. Verso 18. La palabra del Señor dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí en Lucas el Señor está hablando y arranca mencionándoles y les dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas. Aquí, a los pobres. Esos pobres de los que habla también Mateo. Para dar libertad a los oprimidos, dice la palabra del Señor. Para abrir las cárceles de los encarcelados, los que están prisioneros. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano, el Señor no estaba hablando de las cárceles que hay que ir, ¿no? Y no sé, pelear con los romanos para abrir las puertas y que salgan los delincuentes. No está hablando de eso la palabra del Señor. Está hablando de otra cárcel. Está hablando de un ambiente, de un
en un ámbito espiritual. Está hablando de las prisiones en el corazón, en el alma, mi amado hermano. De esas almas que están prisioneras en el odio, en el rencor, en la amargura, en la tristeza, en la desesperación. Esas almas, mis amados hermanos, que en aquellas prisiones les impiden experimentar el Macarios de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Y este reino de Dios, mis amados hermanos, hoy que estamos arrancando con esta serie, nos presenta un principio neurálgico. Y ese principio se llama Macarios. Yo quiero que usted note juntamente conmigo ahora, tal vez expresándolo en ese original. Capítulo 5, Evangelio según San Mateo. Macarios, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Macarios los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Macarios los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Macarios los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Macarios los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Macarios los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Macarios los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Macarios sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esta expresión que el Señor utiliza y nos presenta como principio del reino, Macarios, ese gozo, esa satisfacción espiritual, no fundada en las circunstancias que me rodean, no fundadas en ninguna otra persona, ni no fundadas en lo material. Una revelación que hace aquí la palabra del Señor de lo que es el concepto de felicidad según el reino de los cielos. El Señor nos va mostrando y nos va diciendo, mira, felices son los pobres en espíritu. Una versión más moderna dice, felices los que tienen conciencia de su necesidad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor va presentando, hilvanando, armando cuál es, si puedo decir así, la receta de Dios de la tan anhelada felicidad. Les decía en el anterior turno, por favor levanten la mano todos los que quieren ser profundamente infelices. Y levantar. Todos tenemos ese anhelo, todo lo que hacemos, lo que vamos a hacer con nuestra familia, con nuestra vida, lo hacemos consciente o inconscientemente buscando ¿qué? La felicidad. Nadie en condiciones normales dice, yo voy a hacer esto porque aquí voy a ser infeliz. Cuando digo condiciones normales, quiero decir, nadie que no esté o con problemas espirituales o psicológicos busca la infelicidad. Nadie está con problemas ya en condiciones no normales, sí busca muchas veces el dolor, la infelicidad. Pero alguien en condiciones normales lo que busca es la felicidad. Si alguien estudia, está estudiando porque quiere ser feliz, porque quiere ser mejor, para tener mejores oportunidades, para dar mejores condiciones a sus hijos. Que por cierto, Johancito está dando el examen en este momento. Pido al Señor lo bendiga, le dé inteligencia en las Olimpiadas de Física. Y Vistito acaba de llegar de las Olimpiadas de Biología. Demos gracias al Señor por estos muchachos estudiosos. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano.
Desde en su momento es un termómetro tan importante. Macarios. Miren lo que voy a decirle. Usted quiere saber si el reino de los cielos entró a su casa. Voy a ordenar un poquito. Voy a dar un paso atrás, permítame, por favor. El primer verso en el que el Señor presenta el concepto de Macarios, dice: Macarios, los que tienen conciencia de su necesidad de Dios. ¿Qué está diciendo? Feliz aquel que reconoce, que logró entender, que se le cayeron las vendas de los ojos y entendieron que tenían necesidad de Dios. Entendieron que aquel vacío en su corazón solo puede ser llenado por la presencia de Dios. Y cuando esa persona tiene esa conciencia, busca de Dios, le invita a Dios, le reconoce, le acepta como su Señor y Salvador, nace de nuevo, dice la palabra del Señor, entra en el reino de los cielos. Se constituye en un ciudadano del reino de los cielos. En el carnet de los ciudadanos del reino de los cielos, ¿sabe qué dice? Nacido de nuevo. Si usted no nació de nuevo, no es ciudadano del reino de los cielos. Y qué tremenda y poderosa palabra del Señor. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando alguien recibe la presencia de Dios en el Espíritu Santo, y viene el Espíritu Santo y hace templo en nosotros, la palabra del Señor dice que somos completamente libres. Hemos nacido de nuevo. Y la palabra del Señor dice: ya estamos en el reino de los cielos. Si podemos graficarlo, podemos decir: has nacido de nuevo. Toma tu carnet del reino de los cielos, ciudadano del reino de los cielos. Una condición que nos da autoridad. No vamos a analizar todo lo que implica ser ese ciudadano del reino de los cielos. Las bendiciones que conllevan y los deberes que conllevan. Muchas veces queremos solo las bendiciones y no queremos nuestras obligaciones. Este reino es un reino que tiene bendiciones, beneficios, y tiene también deberes y obligaciones, que lo vamos a mirar. Habiendo dicho esto, entendido que yo entré al reino de los cielos y estoy en mi nuevo momento, mi nuevo escenario, en el reino de los cielos, quiero decirle algo, mi amado hermano. Yo puedo estar en el reino de los cielos y no disfrutar de los beneficios del reino de los cielos. Puedo ser un ciudadano del reino de los cielos que con solo mi carnet podría disfrutar de los beneficios del reino de los cielos, pero puedo no estarlo disfrutando. Y el termómetro que el Señor nos presenta, el desafío que nos presenta, mi amado hermano, se llama Macarios. Es con lo que tenemos que arrancar. Es el primer principio que tenemos que establecer: que mi felicidad, que mi gozo, mi paz, mi paciencia, mi benignidad, mi templanza, mi mansedumbre no depende de las circunstancias que me rodean. Depende de quién, de mi comunión con el Señor. Cuando la palabra del Señor dice: Macarios, los que tienen conciencia de su necesidad de Dios, está diciendo: felices los que entienden que no depende de ellos, depende del Espíritu Santo de ellos. Macarios, cuando nosotros entendemos que sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la guía del Espíritu Santo, nos es imposible agradar a Dios. Macarios, cuando entendemos que no podremos dejar el pecado si el Espíritu Santo de Dios no nos ministra, no nos guía, no nos unge, no estamos permaneciendo en el Señor.
Macarios cuando entendemos que no es con espada, que no es con ejército, que es con el Santo Espíritu de Dios. Macarios cuando entendemos que somos pobres en espíritu y Él es rico. Que toda nuestra necesidad, nuestra falencia, se suple con su presencia. Amén. Cuando entendemos esos principios, mis amados hermanos, ese termómetro lo podemos poner en cualquier escenario. Les decía yo en algún momento que mencionaba este tema, ya no lo vuelvo a hacer porque causó conflicto, ¿no? Yo dije, salió un poquito no lo planificado. Les dije a la iglesia en algún momento, quiero que usted le pregunte ahí a su cónyuge que está a su lado. No lo haga, por favor, no quiero conflicto. ¿Eres feliz? Tu hermanita le mirará sin vergüenza. Como que perdiendo, iba a hacer la vida imposible. ¿Eres Macarios? No se lo hagan de lado, hágaselo. Ese termómetro, mi amado hermano, es un termómetro tan especial. ¿Sabe qué les decía en algún momento? Un día lleve a cenar a sus hijos y pregúnteles: ¿es feliz tu mamá? Sus hijos le mirarán. Algunos callarán. Pensarán para responder, para ver si pueden hablar o no pueden hablar. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano. Este es un termómetro que el Señor dejó en el reino de los cielos, para el reino de los cielos. Que es un termómetro que yo debo utilizar. Es importante que yo pueda mirar a mi esposa y decir: ¿es feliz? ¿Qué estará comprometiendo su felicidad? Mis hijos serán felices. La esposa tendrá que mirar y decir: mi esposo será feliz. O será un manojo nervio, estresado, compungido, cari acontecido, patidifuso. Macarios, un termómetro muy especial. Es un termómetro que nosotros debemos utilizar. Y si nosotros vemos que no somos macarios, que estamos en el reino de los cielos, es importante que revisar qué se nos está distorsionando. Revisar ese concepto de macarios. Aquí, en la palabra del Señor, ¿qué significa? ¿Cuál es la instrucción de parte del Señor Jesús? ¿Sabe qué era lo que estaba aconteciendo, mis amados hermanos? ¿Qué acontece en el día de hoy exactamente igual? Si usted ve a las multitudes, hay gritos en sus corazones que dicen: ¿sabe qué? Soy infeliz. No soy feliz. Cuando el Señor dice que miró las multitudes, vio en sus corazones ese común denominador: no soy feliz. Y entonces empezó a enseñar y a decirles: este es el camino de la felicidad. Así se camina hacia la felicidad. Macarios. Usted me dirá: pastor, ¿qué quiere decir? Que nunca vamos a tener tristeza, no vamos a pasar, no están happy. Yo estoy happy. ¿Sabe qué quiero decirle, mi amado hermano? Como dice aquí la palabra del Señor: Macarios
los que lloran, porque ellos serán consolados. Ellos recibirán consolación. Cuando nosotros estamos en el reino de los cielos, mi amado hermano, podemos experimentar decepción, podemos experimentar tristeza, podemos experimentar traición, podemos experimentar infidelidad, podemos experimentar deslealtad. Y eso golpea nuestros corazones, golpea nuestras vidas. Pero qué hermoso es entender que la palabra del Señor dice: bienaventurados los que lloran. ¿Sabe que mi amado hermano llore? Pero entre a la presencia del Señor y permita que el Señor le consuele. Por eso dice la palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En este tiempo del reino de los cielos, en el periodo de la gracia, vendrá un periodo cuando el Señor en su segunda venida dice: ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Él enjugará la lágrima de todos y ya no habrá más llanto ni dolor. Pero en este tiempo, hasta su segunda venida, habrá llanto. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano: si usted no entra, usted puede estar en el reino de los cielos y quedar llorando, quedar triste, quedar dolorido, quedar decepcionado, quedar deprimido. Pero si usted entiende lo que dice la palabra del Señor, y cuando usted tenga ese dolor, esa incomprensión, usted se vaya a la presencia del Señor. Llore, mi hermano. Puede decirle al Señor con el corazón abierto: Señor, me duele, Señor. Perdono que no siento perdonar. Yo quiero perdonar. Bendigo aunque no siento bendecir, Señor. Me está costando tanto. Me dolió tanto, Señor. Sufro tanto. Llore. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Usted recibirá consolación. Quiero le diga algo: cuando alguien es consolado, deja de llorar, porque ya recibió consuelo del Señor. Y usted se parará y entenderá lo que dijo el profeta: que no importa si no hay ovejas en la, si ya no hay los rebaños, si no hay el fruto del olivo, si las vides ya no dan más el producto de la vida. No importa, con todo, dice: yo me alegraré en el Señor, yo me gozaré. ¿Sabe por qué? Porque su felicidad, ese Macario, no depende de las circunstancias, no depende de lo que hagan o dejen de hacer, no depende de lo que digan o dejen de decir, depende de mi comunión con el Señor. Y cuando nosotros entramos en su presencia, dice la palabra del Señor, en su presencia hay plenitud de gozo. Me decía un gran amigo, ante mi pregunta, muy jovencito yo, le pregunté: pastor, ¿cuánto tiempo tengo que tener mi tiempo devocional? Había una insistencia muy especial de él. Él había estado en una escuela muy hermosa que se llama Jucú, y ellos son muy insistentes en el tiempo devocional, y él nos enseñaba. Y yo le digo: ¿cuánto tiempo? Y él me dice: hasta que entres al lugar santísimo. Y le digo yo: qué interesante. ¿Y cómo sé que entré al lugar santísimo? Y él me dijo: en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su izquierda y a su derecha. Usted puede estar en el patio intermedio de separación, usted puede estar en el lugar santo, pero sabrá que estuvo en el lugar santísimo cuando su problema sea tan inmenso e infinito. Usted se levanta con plenitud de gozo. Entonces entenderá lo que dice la palabra: el
el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Pero si no entramos, hermano querido, a ese lugar santísimo, no dejamos que nos consuele, no entraremos en su gozo. Macarios, un desafío tan especial, el reino de los cielos. Un desafío que tengo que yo preguntarme, mirarme al espejo y decir: Bubi, ¿sos macarios? ¿Sos feliz? ¿Cómo anda tu paz? Gozo, tu paz, tu paciencia, tu benignidad, tu fe, tu templanza, tu mansedumbre. Va a ver usted que cuando vayamos viendo, vamos a encontrar todos los frutos del Espíritu en el desafío de Macarios. Fíjese que Macario significa el gozo y la satisfacción espiritual. ¿Sabe qué es eso? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el amor. Y el gozo es la expresión del amor. Usted verá. Ese primer fruto, luego del amor, fluyendo en su corazón y siendo el termómetro para saber si el reino de los cielos está. Hermoso, cuando el Señor les decía a sus discípulos: cuando ustedes oren, hagan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y él añade y dice: venga a nosotros tu reino. Y usted se preguntará: ¿estará el reino de los cielos en mi vida? ¿Estaré viviendo el reino de los cielos? Mira al espejo y pregunta, y dite: Macarios, ¿eres feliz? Si no eres feliz, mi amado hermano, déjame decirte que no estás disfrutando de los beneficios del reino de los cielos. Que es importante tomar nota de ello para participar del beneficio. Ver qué es lo que está impidiendo. Vamos a seguir escudriñando paso a paso, detalle a detalle, sobre este tema, sobre este principio y muchos otros del reino de los cielos. Señor, yo te doy gracias, Padre nuestro. Gracias, Señor amado, por este tiempo, Señor. Gracias por poder, Señor amado, estar en tu casa. Qué honor y privilegio, Señor, meditar en tu palabra, Señor, escudriñar tu palabra, Señor. Santo de Israel, ayúdanos a entender. Escribe como un sello, Señor, en nuestro corazón. Porque tú nos hiciste, Señor, para vivir macarios, felices. Ayúdanos, Señor, a tener la inteligencia y la sabiduría, Señor, para no permitir que el enemigo robe, Señor, nuestra felicidad, nuestra paz, nuestro gozo. Que cada uno de nosotros, con toda diligencia, Señor, pueda tomar cuidado, Señor amado, de los principios que tú nos enseñas, Señor, en el reino de los cielos. Y qué hermoso principio, Señor, que tú nos has escogido para ser felices. Gracias, Señor. Padre bueno, te pido una bendición especial sobre tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, por cada empleo, Señor, por cada empresa, Señor, por cada propiedad, Señor, por cada negocio, Señor, por la obra de las manos de tu pueblo, Señor. Bendice, Señor amado. Bendice, Señor, las ofrendas, Señor, los diezmos que tu pueblo ha traído a tu casa, Señor. Bendícelo, Señor, y se abran las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde, Señor. Te lo pedimos, Padre,
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiga a su hermano que está a su lado. Dígale, Macarios,